información para recordarte, ¿vale? Antes de nada, una advertencia. A la hora de regresar, por favor, hay que fijarse en los tranvías. Son los tranvías los que tienen preferencia. Si hubiera policía, tendría que pagar una multa, porque ellos no se detienen. Los coches sí, vamos a movernos por la zona peatonal y siempre somos nosotros. La antigua capital polaca, desde el siglo XI hasta principios del siglo XVII. En el siglo XVII los reyes, o el rey mejor dicho, se marcha a Varsovia. Fijaos, este es el plano de la ciudad medieval. Lo que había aquí desde la Edad Media, pues se ha conservado, ¿no? Cuando los reyes deciden trasladarse a Cracovia y convertirla en la capital, se asientan en una pequeña colina que vamos a ver por el camino, ¿no? Y poco tiempo después deciden amurallar toda la zona. Se hacía así, claro está, porque había que proteger toda la zona, ¿no? Y poco a poco la ciudad iba creciendo. Las murallas defensivas sirvieron bastante bien a los cracovianos durante mucho tiempo. Al final, a principios del siglo XIX, deciden derrumbarlas, ¿no? Ordenar la ciudad. Dejan de recuerdo solamente la entrada principal, que está en el norte del todo, arriba. Veremos un trocito, la entrada principal. En el resto plantan encima un hermoso jardín que vemos aquí, se llama Plante. 4,5 kilómetros casi, ¿no? Es un paseo muy tranquilo, muy bonito, y es una frontera entre la ciudad medieval, también conservada, y la zona construida posteriormente, ¿no? Veréis un punto importante, aunque creo que el camino va a ser muy fácil, el camino de regreso. Fijaos en Cacao, es muy llamativo, es la calle que tira para abajo, ¿no? Para el parque. Y detrás ya se ve, detrás de mis espaldas, la iglesia parroquial de la plaza, así que tenéis muy pocos minutos para porque nosotros estamos aprendiendo todo lo que es el plata. Entonces tenemos una jardín. Sí. Veréis, hay mucho tráfico a estas horas en la ciudad, pero como os imagináis, todo eso son furgones, camiones, ¿no?, que traen la mercancía, porque estamos en la ciudad más visitada de Polonia. Por lo tanto, pues toda la zona turística obviamente necesita, ¿no?, la carga diaria. A partir de las 10, más o menos 10:30, desaparece todo, todos los camiones, y toda la zona se convierte en zona peatonal. He parado aquí y llegamos a tiempo. Fijaos, estamos al lado, casi en la entrada a la enorme plaza del mercado. Vamos a seguir por ahí, pero os quería enseñar primero lo que ya está sonando. ¿Alguien estuvo anoche aquí? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Alguien ha saludado a nuestro trompetista? ¿No? Pues tendremos la posibilidad. Fijaos, hay que mirar el torreón coronado, el que tenemos, la ventana que está arriba del todo debería salir a la mano izquierda, ¿no? La ventana que vemos arriba del todo, a la mano izquierda más bien, que es el torreón coronado. Durante muchos siglos desempeñaba una labor muy importante, era torreón de vigilancia. Siempre había alguien allí, ¿no?, para ver lo que ocurría en las afueras de la ciudad, y para, como lo habéis hecho desde hace muchísimo tiempo. Fijaos. Madre mía, pero ¿dónde? No, a lo mejor por aquí está sonando por la plaza del mercado. Porque toca 4 veces seguidas a 4 puntos cardinales del mundo. O sea, sí o sí debería asomarse aquí en un momento. 4 veces seguidas a cada hora en punto. Por lo tanto, los que os vais a quedar por aquí vais a oír tranquilamente, porque suena bastante bien. Siempre empieza por la plaza del mercado, luego toca mirando hacia la puerta de la entrada, que veremos enseguida. Siempre estoy así, a ver, ¿sale o no? ¿Aparece o no? Mira, A ver, se ha abierto la ventana. Oh, Ya se ve, ahí está. se ve el puntito.
La ventana a la mano izquierda, debajo de la corona. Pues vaya gana de estar ahí también. La cuadradita, sí. ¿Es una persona? Sí. Ahora lo estoy contando. Para despedirnos. Adiós. Sí, se Bueno, ya veía. con esto, os decía que era el torreón de vigilancia. Entonces siempre obligados a combatir ¿Encontraste? con los enemigos si llegaba algo, ¿no? Por si acaso. Era así, no había ejército organizado, ¿no? Durante muchos siglos, casi hasta principios del siglo XVI. Entonces era una labor muy importante en la ciudad. El torreón no pertenecía a la iglesia, siempre era la propiedad, digamos, de la ciudad, del ayuntamiento, ¿no? Y desde hace muchos siglos, pues sigue tocando, conmemorando simplemente ese hecho. Es uno de los símbolos de la ciudad, sin lugar a dudas. Yo diría que casi tan importante como el otro símbolo que veremos más adelante. Hasta torreón de entrada que dejaron de recuerdo, ¿no? Es aquella parte. Cuando derrumban el resto, queda la entrada principal, dedicada al primer patrón de la ciudad, San Floriano, ¿no? Todos entraban a la ciudad por aquella hermosa puerta, ¿no? Vamos a pasar a la plaza. De la entrada principal, la más grande, empezaba la famosa Ruta Real, la que vamos a recorrer en parte. Todo el mundo, bueno, los que traían carruajes, etcétera, el comercio, todos entraban por la puerta grande. Si querían llegar a la Casa Real, situada en la colina, pues tenían que cruzar la plaza del mercado y seguir por la calle por la que vamos a seguir nosotros para llegar al sur de la ciudad, ¿no? Las distancias parecían muy diferentes de lo que tenemos ahora, aunque no ha cambiado. Ahí haremos en parte nosotros también lo mismo. Entramos a la plaza del mercado, enorme plaza medieval que mide 2 metros por 2 metros, todos lados, ¿no? Y de cada lado bajan mejor dicho 3 calles que llegaban de antaño a las antiguas murallas defensivas, ¿no? Ahora llegan al parque. La ciudad está muy bien trazada, muy bien organizada. Claro está, cuando ya toda la vía se convierte en una ciudad y los cracovianos, los que vivían aquí, mejor dicho, reciben derechos cívicos, el rey decide, o mejor dicho, es obligado a construir edificios importantes para los ciudadanos. Hoy día se conservan 3, hablamos de la Edad Media hasta hoy día, han pasado muchísimos siglos. 3, la iglesia parroquial, ¿no? Fijaos qué hermoso, desde aquí se ve bastante bien. No es la catedral. La catedral es una iglesia real para la nobleza, para los reyes, por lo tanto está al lado del castillo. Esto es una iglesia parroquial que, por cierto, os sugiero, si tenéis un ratito luego, asomarse porque es espectacular. Es una de las iglesias más bellas de esta parte de Europa. La iglesia dedicada al culto de la Virgen María, como otras tantas que tenemos en Polonia, hay mucho culto mariano, ¿no? Ladrillo, veremos mucho ladrillo también porque este era el material que se utilizaba en esta parte de Europa, a diferencia de otros países donde había más montañas. Nosotros teníamos que elaborar ladrillo simplemente, ¿no? Muchos edificios antiguos fueron construidos de ladrillo. Aparte de la iglesia, otro edificio antiguo, el edificio que parte la plaza por la mitad. Aquí no termina la plaza, este edificio está justo en la mitad. Vamos a terminar en la otra parte nuestra visita, ¿no? Para que veáis que es igual de grande. El antiguo mercado, es ahí donde los cracovianos se acercaban a comprar todo tipo de cosas que necesitaban. Claro está también la comida. Hoy día lo que vemos aquí ya es un edificio renacentista, ¿no? De principios del siglo XVI. Por Cracovia pasaron muchísimos artistas italianos, ¿no? Invitados por los reyes de Polonia, y la mayor parte de lo que tenemos hoy día en la ciudad es diseño, mejor dicho, de los italianos, ¿no? Al otro lado se está asomando otro torreón así negro, lo veremos al final.
la parte del ayuntamiento medieval. En la plaza, esa enorme plaza, había muchos edificios más, sin embargo, cuando empezaron a ordenar la ciudad, a limpiar, digamos, ¿no? La limpieza consistía en deshacerse, o mejor dicho, derrumbar los edificios más antiguos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que por aquel entonces, hablamos del siglo XIX, nadie pensaba en patrimonio nacional, nadie pensaba en la antigüedad, nadie pensaba en cosas así, ¿no? Nada de nada. Viejo, adiós, no se hacía así No se simplemente. usa. Así que desaparecieron, la mayor parte de esos edificios habían desaparecido, pero sí, claro está, algunos se conservan. Otro que tocaron es otra iglesia, fijaos, vamos a pasar por ahí, la iglesia vinculada con la Edad Media también, que conmemora a uno de los santos que compartimos con los checos, de hecho era el primer mártir de las tierras polacas, San Adalberto. Todas las iglesias abiertas al culto, fijaos, al lado de la iglesia de la Virgen María, ¿qué es? ¿Os suena algo? El dragoncito. El dragón. Son dragoncitos. El dragón de Cracovia es lo indispensable. El top, simplemente. Esos muñequitos, bueno, de todo tipo, se ven en todas las tiendas de souvenirs, no solamente en los puestecitos callejeros, porque una de las tantas leyendas que circulaba por la ciudad decía que debajo de la Casa Real vivía de antaño un dragón, hace muchísimos siglos. El dragón había desaparecido, pero con el paso del tiempo lo honramos con un enorme monumento que está al pie de la colina, tiene su propio festival y bueno, en fin, se ha convertido en el símbolo de la ciudad, en lo más vendido hoy día, esos muñequitos que tenemos por aquí, pero hay dragones de ámbar, de plata, de madera, de bronce, de todo lo que os podéis imaginar, hasta de, bueno, lo más sofisticado, digamos, ¿no? Sigue siendo la mascota preferida de los cracovianos, ¿no? Y lo veremos todavía por el camino. Bien, veréis, aquí tenemos varias cosas interesantes. Voy a empezar por lo más cercano, si se marcha la furgoneta. Ahí arriba. Fijaos en esos puestecitos azules. Hay varios en el centro, ¿no? Hoy es casi la única cosa no turística que se puede comprar en esta ciudad. Digo casi, hay algunas más, pero muy pocas. Las roscas y tal como os he dicho, varias se están conservando. Los dominicos a la izquierda, vamos a cruzar, la vais a ver más desde el otro lado de la calle. Los dominicos, la orden llega aquí a principios del siglo XIII y siguen ahí, claro está. Al otro lado, muy pocos años después, llegan los franciscanos y se establecen también en el centro, ¿no? Porque esto es lo que exigía las reglas, digamos, ¿no? Tenían que predicar al pueblo. O sea, que están aquí desde el siglo XIII. Y las iglesias se llenan porque tienen muy buenos predicadores y hoy día los jóvenes sobre todo pues van buscando algo más abierto, digamos, ¿no? Y es sobre todo aquí en la iglesia de los franciscanos y los dominicos. Los puestecitos azules están pintados de azul porque el color de la ciudad es blanco y azul. La capital se trasladó a Varsovia, pero Cracovia sigue siendo la capital de la provincia. Fijaos en el tranvía, los mismos colores. Os lo estoy mencionando porque aquel edificio al fondo, a la mano derecha, es el ayuntamiento actual. Arriba de todo se ve la bandera polaca, blanco y rojo, ¿no? Y en la puerta de la entrada, las banderas de la Unión Europea, de Cracovia y también de Polonia. ¿Veis? Aquí tenemos la foto de un pastel que se hizo súper famoso debido a Juan Pablo II. Se llama Kremówka. Lo conocemos de toda la vida, se vende en todas partes, por supuesto, pero cuando Juan Pablo II confesó en una de las misas que transmitían en la televisión polaca, que le gustaban mucho esos pastelitos y que en su ciudad natal había una pastelería a la que acudían cuando eran niños y partían ese pastelito porque no tenían más dinero, ocurrió una locura. Todo el mundo iba a su ciudad natal llamada Katowice, vais a algunos no a ir, para comprar
Kremówka y tomar kremówka cuando se podía comprar en todas partes, había que ir ahí, ¿no? Crema pastelera rellena de, hojaldre relleno de crema pastelera, ¿no? Muy rico. Eso es el tragucito. Lo más típico de este país son los adornos de Navidad. Fijaos, hay varias tiendecitas en la ciudad que siguen vendiendo esos adornos bastante caros, muy frágiles, porque todo se sigue haciendo de una forma manual y nos encantan, ¿no? La Edad Media que enriquecieron mucho tanto a los reyes como a los cracovianos. La ruta del ámbar y la ruta de la sal. Muy cerquita de aquí tenemos yacimientos de la sal, bueno, una enorme mina de sal que existía desde la Edad Media y que se ha convertido en el oro blanco de este país, ¿no? Y gracias a la explotación de esa mina, pues la ciudad pudo convertirse en una de las más importantes de Europa. Fijaos qué bonitos. Las gelatinas, todo tipo de dulces, ¿no? De postres, dulces, lo que tenemos por ahí, las gelatinas, todo eso se hacía antes, bueno, no tan elaborado, por supuesto, de una forma más simple, pero era muy popular porque había poca cosa. Entonces, claro, las mujeres pues hacían en casa cositas de fruta y de gelatina, ¿no? Ahora esto ya de forma más turística, digamos, ¿no? Se conservan todavía, tanto en Cracovia como en otras partes, los antiguos bares, que no tienen nada que ver con un bar típico tradicional que asociamos, ¿no? Con un bar. En la época comunista esos bares bueno, siguen siendo de hecho una especie de comedor, digamos, ¿no? Donde se sirve comida típica, lo más típico que hay en este país, digamos, ¿no? Han mejorado un poquito, pero no mucho, nada de lujo, nada de sobremesa, nada de alcohol, no se sirve alcohol. Esto es para entrar, comprar, comer en un cuarto de hora o 20 minutos y salir, ¿no? Muy barata la comida, porque popular, digamos, como de antaño, va cambiando todo. Los que acuden aquí son sobre todo los estudiantes, porque aquí tenemos varias facultades todavía y de hecho estamos al lado de la Facultad de Derecho, ¿no? Y es una comida bastante accesible para ellos y por si fuera poco, es una comida que casi ya no se hace en casa porque se necesita mucho tiempo, hoy día nadie tiene tiempo. Entonces, cuando queremos comer algo típico, sopas típicas, empanadillas, chucrut, etcétera, pues claro, la gente acude simplemente a comerlo así. Y eras una de las que estaba en... Fachada antigua. Sí, y debe tener sus... siempre me toca recogerlo, la basura. Fijaos, estamos pasando por la última parte de la famosa Ruta Real, la calle de los canónigos, la más antigua de la ciudad. Por favor, dejamos el paso a la furgoneta. Una de las calles más bonitas también de esta hermosa ciudad. Aquí tenemos varias casas de todas las épocas históricas. Paramos enfrente de lo que hoy día es el Museo de la Archidiócesis. Pero hace varios años ya, ahí en la parte trasera, en dos pequeñas habitaciones, vivía Carol, siendo un sacerdote. Pero con 38 años lo nombran obispo auxiliar de la Archidiócesis de Cracovia. Se convierte en el obispo más joven de toda la historia de la Iglesia polaca. Se niega a mudarse de su casa, entre comillas, ¿no?, para trasladarse al Palacio de los Obispos.
porque estaba muy apegado a lo que se da al fondo, a la catedral real, a toda la parte histórica, digamos, y pasó aquí todavía varios años más, ¿no? Al final, cuando crecían las visitas, obligaciones, administración, al final lo mudaron casi a fuerza al Palacio de los Obispos. Y cuando en el año 2000 o 99, ya no me acuerdo, el edificio se convierte, porque era la propiedad de la archidiócesis, en el museo, lo nombran con el nombre de Juan Pablo II y incorporan en la ruta, ¿no? Las habitaciones de Karol Wojtyła, ¿no? Karol pasó en Cracovia 40 años de su vida, no es poco, diría yo, desde muy jovencito hasta el año 1978, cuando salió de la ciudad con un maletín muy pequeñito, convencido de que en septiembre regresaría a Cracovia, ¿no? No regresó, se quedó en Roma, ¿no? Como bien sabemos. Pero sí, un año después, en el año 79, vuelve a Polonia, pasa por varias ciudades, pasa, claro, está también por Cracovia y por la catedral, y empieza ya de una forma muy llamativa a apoyar a los polacos en la lucha por la libertad, ¿no? Que al final conseguimos en el año 89. La gran parte de la historia de este país, tanto lo más glorioso como lo más desastroso. Pero claro, están los polacos más apegados, ¿no?, a la parte más bonita de la historia. Varios edificios históricos, por supuesto, muy bien conservados, que tenemos. Lo que desde aquí se ve ya es la parte del castillo. Lo que pasa es que lo que vemos aquí ya es barroco, porque el rey que trasladó la capital a Varsovia decidió antes de marcharse a Varsovia remodelarte. Al fondo ya se está asomando la iglesia real, la catedral de la colina de Wawel, que sigue siendo para los polacos lo más bonito y lo más importante que hay en este país, el corazón de Polonia. Es ahí donde está enterrado el patrón de todos los católicos, el patrón de los cracovianos, y por si fuera poco, la catedral está vinculada con Juan Pablo II, Karol Wojtyła, por lo tanto seguimos recibiendo muchos peregrinos también, ¿no? Algo muy llamativo también, fijaos, son las murallas, ¿no?, de ladrillo, las placas que tenemos al fondo. Esas murallas ya son posteriores, no tienen nada que ver con lo medieval ni lo antiguo. Esa muralla fue construida a finales del siglo XVIII, cuando Cracovia se convierte en una ciudad ocupada por los austríacos. Hubo muchas ocupaciones en esta parte de Europa. Los austríacos se asientan en la colina de Wawel. Me refiero a los soldados, porque Cracovia se convierte en un cuartel, casi en un fuerte. Entonces empezaron a construir también varios fuertes más. Para unas obras tan grandes. Digo muy poco tiempo porque empezaron en el año 1923 aproximadamente. En el año 39 Polonia es otra vez invadida. En septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial y, como no, Cracovia otra vez se convierte, en este caso, en una ciudad alemana. Adolf Hitler creyó que Cracovia iba a ser ya una ciudad alemana de por vida. No era lo mismo ser tierras ocupadas que convertirse en una ciudad alemana. Fue atroz, porque la guerra duró 6 años y claro están los alemanes, desde el principio empezaron las persecuciones, unas barbaridades. Uno de los hombres de Adolf Hitler llega en octubre a Cracovia y escoge como su residencia, obviamente, el castillo. Hubo tal posibilidad porque los polacos restauraron la parte del castillo de una forma súper moderna, ¿no? A principios del siglo XX, modernista, muy bonito, con mármol, con cuartos de baño, todo, ¿no? Porque iban a ser aposentos de los futuros presidentes, ¿no? Pues Hans Frank, así se llamaba, pues lo ocupó simplemente, ¿no? Tenía lo mejor de lo mejor recién
recién casi construido, diseñado, y por si fuera poco, pues mando construir una piscina, un campo de tenis, todo, ¿no? Para sus necesidades. Vamos a subir con cuidado. Para la reconstrucción. ¿Sí? No te veo. Vamos a la. Estoy viendo. Cuesta pequeña, pero parece que... Bien, lo primero que vemos al llegar a la famosa colina es, por supuesto, el edificio de la catedral. Un edificio medieval, muy bien conservado también. Muy peculiar porque normalmente las catedrales eran enormes, se construían de piedra, las conocemos, ¿no? De varias partes del mundo, de Europa sobre todo. Sin embargo, la catedral de Cracovia es muy diferente, faltaba espacio. Diseñaron, por lo tanto, una iglesia bastante pequeña.